Continuando con las charlas de esta tarde, tenemos ahora al doctor Francisco Rumiche, docente de esta casa de estudios y profesional encargado también de análisis de fallas en estructuras. El profesor Rumiche va a tratar el tema de análisis de falla de una viga soldada de una zaranda vibratoria. Bien, buenas tardes con todos. Continuando con la sesión de análisis de falla en componentes soldados, yo voy a hablar hoy día acerca de otro caso de los que desarrollamos en nuestro laboratorio, y este tiene que ver con el análisis de falla de la viga principal de una zaranda vibratoria de la industria minera. El trabajo ha sido realizado conjuntamente con Aníbal Rosas, también que forma parte de nuestro equipo de analistas, y el ingeniero Aijo Noriega, otro analista también de nuestro laboratorio. Bien, primero voy a presentar un poco de los antecedentes para luego mostrar los procedimientos que hemos llevado a cabo para la investigación. Luego voy a presentar y discutir los resultados para finalmente pasar ya al tema de conclusiones y recomendaciones. Empecemos entonces con los antecedentes de este caso. Se trata de una viga principal de una zaranda vibratoria. Esta viga está ubicada en la parte superior de la fotografía que ustedes ven allí, en el lado superior. La viga contiene o aloja 3 excitadores, que son justamente los motores que se ven allí en la parte superior. Y en la fotografía inferior pueden ver allí la viga sin los excitadores, ¿no? Entonces, ese es el componente que llegó a nuestro laboratorio. Es una viga soldada y se solicitó justamente realizar el análisis de falla, como se indica en el título, metalúrgico, desde el punto de vista metalúrgico. Esta viga había estado en servicio solamente por 3 meses, es un tiempo bastante corto para el funcionamiento de un componente mecánico. La capacidad nominal de la zaranda es de 4.000 toneladas por hora y se fracturó en servicio, ¿no? Esa es la data que pudimos obtener. Pero bueno, estas vigas trabajan aproximadamente pues, en un promedio de 15 Hz, esa es su frecuencia de trabajo. Y toda la estructura está montada sobre unos resortes, lo cual permite pues, que trabajen haciendo vibrar material. Básicamente sirve para separar material de diferentes granulometrías, ¿no? Este es el componente que llegó al laboratorio. No se aprecia en esta imagen la zona fracturada, pero en esta imagen podemos ver dónde estaba la fisura, ¿no? Está en la parte central de la viga, atraviesa toda la sección transversal, como podemos ver allí, y en particular es interesante notar que la fisura corre a través o a lo largo del cordón de soldadura. Hay un cordón de soldadura allí transversal que luego lo vamos a ver en mayor detalle, ¿no? Respecto a los ensayos que se utilizaron para realizar el análisis, hicimos inspección visual, partículas magnéticas, fractografía, análisis químico para conocer la composición del material, macrografía y metalografía, dureza, y un análisis del estado de esfuerzos a los cuales estuvo sometido la viga, utilizando elementos finitos y conceptos de diseño de estructuras soldadas, ¿no? Si bien es cierto, nuestros análisis se enfocan más en la parte metalúrgica, siempre es necesario también hacer un análisis de los esfuerzos para ver cómo esto puede haber influido o contribuido con los factores metalúrgicos que pueden haber desencadenado la falla. Vamos ahora entonces a ver ya los resultados y a discutirlos. Ahí podemos ver la imagen de la inspección visual o imágenes de la inspección visual de la fractura en la viga. La fisura se propaga a lo largo de toda la sección transversal de la viga, en la sección media, como pueden ver ustedes ahí, en el medio de la viga, y se inicia en la superficie y se propaga hacia los lados laterales de la viga. Esta es una fotografía ya de detalle de la fisura. Se puede ver que se propaga a lo largo de el cordón de soldadura. Ese cordón de soldadura une una placa soporte, justamente la placa en la cual está montada el excitador, con la viga per se, ¿no? Entonces son 3 excitadores que están montados en la superficie de la viga. En particular esta placa corresponde al excitador que va al centro, ¿no? Hicimos también partículas magnéticas en el resto de cordones de soldadura para ver si habían otras fisuras. No habían otras fisuras en los otros cordones, solamente
la fisura primaria, que es la que desencadenó la fractura de la viga. Fue interesante ver también que existían cordones longitudinales de soldadura en la viga per se, tal como está indicado en la fotografía. Se pueden ver ahí cordones longitudinales que se encuentran incluso ubicados debajo de la placa soporte del motor, ¿no? Eso ya nos da una primera indicación de que hay algo raro ahí, pues sabemos que no deberían haber cordones de soldadura intersectándose, sobre todo en un componente que se sabe que va a trabajar bajo carga dinámica, ¿no? Fotografías de detalle de la fisura, se puede apreciar que el cordón de soldadura que une la placa soporte con la viga principal es un cordón, una soldadura de filete y que está constituida a su vez por dos cordones que han sido indicados allí como cordón transversal A y cordón transversal B. Se puede ver también un acercamiento de la intersección justamente entre la soldadura longitudinal y la soldadura transversal. Para poder visualizar propiamente la superficie de fractura fue necesario retirar una porción de la viga, como pueden ver ustedes en la imagen, en la fotografía más pequeña que se observa ahí. Por supuesto que esto no es sencillo de hacer, es un trabajo que demanda una buena labor allí física para poder retirar esa parte del componente. Y como resultado se pudo advertir allí la presencia de marcas de playa típicas de un mecanismo de fatiga, ¿eh? A su vez, estas marcas permiten identificar el origen de la fractura, el cual, por supuesto, coincide con la zona a partir de la cual se generan estas marcas de playa. También pudimos notar, luego de abrir la fisura, que la viga está constituida por 3 vigas en I, que están soldadas de manera longitudinal, ¿sí? Y además, las placas soportes, como ya mencioné, que va sobre esa viga, está soldada con unas soldaduras de filete, ¿no? Se puede ver claramente ahí las evidencias de fatiga. Y lo siguiente fue enfocarnos justamente en esa zona, la zona del origen, para ver por qué había fallado allí, ¿no? Entonces hicimos una limpieza de la zona del origen de la fractura, y esa es una imagen justamente ya en mayor detalle de la zona del origen. Se puede ver que el origen coincide con la intersección entre la soldadura longitudinal, es decir, la que une 2 vigas I, que conforman la viga principal, y el filete de la soldadura transversal. No aparece en esta imagen porque ese filete está en la cara complementaria, es decir, en esta imagen que estamos viendo acá. La fotografía que yo les estoy presentando corresponde a la contraparte, ¿no? La otra superficie de fractura. Entonces el origen coincide con justamente la intersección de esas dos soldaduras, ¿no? Evidentemente esto es algo que está prácticamente prohibido, ¿verdad? Por los códigos de soldadura. Uno no puede intersectar o hacer que se intersecten 2 cordones de soldadura, y con mayor razón aún si se trata de un elemento que va a estar sometido a carga dinámica. Y no cualquier carga dinámica. Estos componentes mineros en realidad son uno de los que requieren trabajar con un alto nivel de ciclos de vida, ¿no? Trabajan a alta frecuencia, incluso en algunos casos pueden llegar a alcanzar la frecuencia de resonancia, si es que no se toman las consideraciones del caso con los parámetros de funcionamiento. Y eso, por supuesto, da lugar a que se generen unas altas deformaciones en el componente y que puedan ocurrir cosas como esta, ¿no? Respecto al análisis químico, podemos ver allí la composición química para las vigas en I que conforman la viga principal y para la placa soporte, ¿no? En el caso de las vigas en I se trata de un acero de alta resistencia y baja aleación, comúnmente usado para la fabricación de estas vigas, y en el caso de la placa es un acero simple ASTM-A36. Entonces, en teoría, desde el punto de vista metalúrgico, no debería haber ningún problema para soldar estas placas, ¿no? En términos de la microestructura, la viga tiene, tanto la viga como la placa tienen microestructuras típicas para estos materiales, una microestructura compuesta por ferrita y perlita. En el caso de la placa particular tenemos tenemos la estructura bandeada típica de una placa de ese espesor. Y aquí podemos ver tanto la macrografía como la metalografía del origen de la fractura en la zona de la soldadura. Lo que ustedes están viendo allí embebido, digamos, en una probeta de resina, es la probeta o la muestra de la soldadura, en donde podemos ver el cordón de soldadura transversal, la placa soporte
y por debajo la soldadura longitudinal que une las dos vigas en I que forman parte de la viga principal. También podemos apreciar allí la superficie de fractura y las microestructuras que se observan en las tres regiones que están indicadas en la diapositiva. Son las microestructuras típicas de metal de soldadura, zona afectada por el calor, tanto en el cordón de soldadura transversal como en el cordón de soldadura longitudinal. Ahí podemos ver en mayor acercamiento estructuras típicas aciculares correspondientes al cordón de soldadura. Fue necesario también hacer un análisis de la dureza para ver si se podían haber generado microestructuras duras que hayan dado lugar también a la formación de esta fisura que luego se propagó por un mecanismo de fatiga. No se encontraron valores altos de soldadura, como pueden ver ustedes ahí los puntos que corresponden a diferentes zonas analizadas en la soldadura, tanto en el metal base, en la soldadura, zona afectada por el calor. Los valores de soldadura están entre 160 y 290 Vickers, con lo cual, digamos, están dentro de lo que se espera para este tipo de material soldado. En esta diapositiva podemos ver los resultados del análisis de elementos finitos que se hizo para, de alguna manera, de manera nominal, es decir, con valores arbitrarios de esfuerzo, sin considerar el estado actual o real del funcionamiento de la viga, porque eso es algo que nosotros no conocemos, nuestra labor es hacer un análisis metalúrgico. Pero con valores nominales se puede evidenciar que la zona de mayores esfuerzos y mayores deformaciones está en el centro de la viga, ¿no? Y esto coincide justamente con la ubicación de la fractura que se pudo notar en el componente que fue suministrado, ¿no? Dado que se trata de un componente soldado y sometido además a carga de fatiga, el análisis de esfuerzos involucró también el análisis de las curvas de fatiga. Lo que están viendo ustedes ahí es una imagen que nos muestra la resistencia a la fatiga en función del nivel de esfuerzos a que está sometido el componente para diferentes categorías de detalle de la soldadura, en donde la categoría A, que es la primera curva que ven ustedes ahí en color rosado, corresponde a componentes en los cuales no se tiene ninguna discontinuidad inherente a la soldadura, y conforme vamos bajando en las categorías B, B', C, D, con los diferentes colores que ven ustedes ahí, eso está asociado a diferentes tipos de uniones soldadas, ¿no? No pudimos encontrar, porque en realidad no existe en ninguno de los códigos de soldadura, una categoría que esté asociada a traslapar dos cordones de soldadura con un elemento mecánico, porque evidentemente eso no se hace, pero suponemos que está en uno de los rangos más bajos, ¿no? Sin embargo, si ustedes notan allí, el orden de magnitud para esa vida, la fatiga que se muestra en el gráfico, está en el orden de 10 a la 6. Y estos componentes, las arandas y otros componentes de la industria minera, no trabajan en ese rango, sino que están diseñados para trabajar, nos espera que trabajen con un ciclo de vida de hasta 10 a la 9 ciclos. Entonces, estas curvas que nosotros podemos encontrar en los códigos de soldadura o también en los libros de diseño, no aplican para estos casos, ¿no? Entonces, lo que hicimos ahí fue también buscar algo de literatura y pudimos encontrar el trabajo de un ingeniero que trabaja bastante con estos componentes mecánicos, Fry, que también, para suerte mía, justamente expuso en la última conferencia que hubo de análisis de falla de Elsevier, en donde tuve la oportunidad justamente de discutir con él estos aspectos, ¿no? Y él ha hecho un trabajo bien interesante en términos de justamente analizar o determinar estas curvas de fatiga, pero para elementos de este tipo, es decir, que están diseñados para resistir más de 10 o en ese rango 10 a la 9 ciclos, ¿no? Y como podemos ver ahí, se han establecido también categorías propias. Podemos ver ahí la imagen en donde tenemos curvas de diferentes colores con letras que indican B, C, D, E, F. Eso corresponde a diferentes categorías y además en ambiente corrosivo. Se han hecho varios estudios considerando cuál es el efecto de tener diferentes categorías y además corrosión en la vida fatiga de estos componentes. Y en la otra imagen podemos ver específicamente la data que él ha podido recopilar para zarandas, en donde se puede ver también las zonas de falla, ¿no? Nosotros no conocemos el estado de esfuerzos porque tampoco la compañía no tiene esos datos. Habría que hacer un análisis in situ con una viga que esté funcionando para determinar exactamente
cuál es el estado de los esfuerzos, pero podemos concluir que para el tipo de falla que ha presentado, definitivamente se encuentra fuera del rango seguro, ¿no? Es decir, está operando en condiciones de esfuerzo, de frecuencia, en las cuales está fuera de el rango que se espera, que es de 10 a la 9 ciclos, es decir, en la zona que pueden ver ustedes indicada allí con puntos rojos, que es la zona de falla. Con esto entonces se pudo concluir el análisis y pasamos ahora ya a las conclusiones. Nos indican que la viga ha sido fabricada, la viga principal, de 3 vigas I, soldadas longitudinalmente, con las placas soporte de acero AZM A36, que son los soportes para los excitadores. Definitivamente el traslape de cordones de soldadura en elementos que van a estar sometidos a carga dinámica reduce considerablemente la vida a la fatiga, y eso lo hemos podido evidenciar con este caso, y evidentemente lo hace muy susceptible a la fisuración. La intersección de los cordones de soldadura ha generado un concentrador de tensiones, el cual ha nucleado debido, por supuesto, a las condiciones de trabajo de esta viga. La fisura ha crecido por un mecanismo de fatiga, tal como lo evidencian las marcas de playa en la superficie de fractura. Esto ha comprometido, por supuesto, la integridad estructural de la viga hasta que ha generado su fractura. ¿Qué recomendaciones se hicieron en base al análisis metalúrgico que se hizo? Por supuesto, revisar el diseño de estas vigas para evitar, ¿no?, estos cordones, estos traslapes. Esto se puede evitar con algo tan simple como hacer cordones discontinuos, ¿no? Simplemente parar en la intersección, dejar el cordón de soldadura longitudinal libre y continuar después de él. Y también, por supuesto, cumplir con todos los requerimientos de los procedimientos, ¿no? Puede ser que el procedimiento de soldadura indique pues, que efectivamente hay que traslapar estos cordones y que simplemente no se haya cumplido con eso, ¿no? Adicionalmente a esto, la compañía luego nos proporcionó data del estado de esfuerzos que había hecho otra compañía que se dedica específicamente a eso, en donde habían indicado de que efectivamente había momentos en los cuales estas vigas llegaban a trabajar en su frecuencia de resonancia, ¿no? Y evidentemente ese es el peor de los casos para estas vigas, se las pone en el estado de máxima deformación, y eso asociado al problema metalúrgico que acabamos de ver, definitivamente pues, puede haber generado lo que se encontró, ¿no? Entonces, como bien decía Omer Blodgett, a quien todos conocemos, porque él es digamos, el mayor profesional en términos de diseño de estructuras soldadas, no existen miembros secundarios en una soldadura de diseño, ¿no? Esa placa soldada que aparentemente para los excitadores, que solo cumple una función de soporte y que no debería traer ningún problema, el cordón de soldadura de filete transversal sobre ese cordón de soldadura longitudinal, ese traslape, originó ahí un concentrador metalúrgico, el cual, aunado a las condiciones inapropiadas también de funcionamiento de la viga, generó la falla, ¿no? Entonces, con esto termino mi presentación. Muchas gracias por su atención y si hay tiempo podemos responder algunas preguntas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta del auditorio? Okay. Quisiéramos volver a despedir al profesor Rumiche con un fuerte aplauso nuevamente, por favor. Gracias, muchas gracias.